Listo. Bueno, hoy estamos con la fiaca del mundo mundial. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando el primer paso de la formación de orina, es decir, la filtración glomerular. Ya habíamos visto cómo era la filtración y como dijimos que el índice de filtración glomerular dependía de dos factores, que era el coeficiente de filtración y la presión neta de filtración, estamos viendo ahora cuáles son las causas de que se afecten esos dos factores y de manera directamente proporcional se afecte el índice de filtración glomerular. Entonces, si ustedes recuerdan, lo último que dijimos en la clase anterior fue que las causas de disminución del filtrado eran disminución del coeficiente de filtración y disminución de la presión neta de filtración. Yo les había nombrado causas y les dije que le iba a explicar una por una para que, bueno, si el profe les pregunta, se las cuente. Así que vamos a estudiar una por una esas causas que yo les había nombrado. Fíjense que una de las causas que yo les nombré era la disminución del coeficiente de filtración y dijimos que podía ser, por ejemplo, resección quirúrgica o un tumor o una inflamación o un infarto, podían afectar el coeficiente de filtración. ¿De qué manera? Recuerden que si yo digo resección quirúrgica, por ejemplo, es si a mí me sacan un riñón, vamos a suponer, ¿ah? Tengo que donar un riñón, así que me sacan uno. Un tumor, por ejemplo, es en donde las células tumorales son las que van a invadir los riñones y van a ir destruyendo, ¿no es cierto?, capilares glomerulares. En el caso del proceso inflamatorio, recuerden que en una inflamación se destruye también tejido sano, y ahí podrían estar incluidos los capilares. Y después tenemos un infarto, ¿ah? Y un infarto sería que hay isquemia en el riñón, o sea, disminuye mucho el flujo sanguíneo en el riñón, y se empieza a producir necrosis de las células del riñón, o sea, muerte celular. Así que imagínense que cualquiera de las causas que les nombro ahí me puede destruir capilares glomerulares. Así que, si se destruyen capilares glomerulares, me va a disminuir el área, es decir, la cantidad de capilares que yo tengo en el riñón. Por lo tanto, si disminuye el área, recuerden que de manera directamente proporcional disminuye el coeficiente de filtración y por lo tanto disminuye el índice de filtración glomerular. Acuérdense que el coeficiente de filtración dijimos que me medía el área y la permeabilidad. En este caso se afecta el área de manera patológica. Como yo les dije, es raro que de manera fisiológica se afecte el coeficiente de filtración. Pero bueno. Otra de las causas de disminución del filtrado... ¿Qué causas de qué era esto? De disminución del filtrado, fue lo que dijimos en la clase anterior. Yo les di la lista, pero no les expliqué una por una. Fíjate que acá dice todas, causa de disminución del filtrado. Una vez que terminemos eso, vamos a ver aumento del filtrado. ¿Está? Entonces, otra de las situaciones que yo les había nombrado en la clase anterior era la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Ustedes me van a decir, Hermi, pero en la diabetes yo estudié que el paciente orina mucho. Si me estás por decir que el paciente tiene poco filtrado, ¿cómo puede ser que orine mucho? El paciente que tiene diabetes, ya vamos a estudiar, que orina mucho, pero el peligro es si empieza a orinar poco. Si un paciente con diabetes empieza a orinar poco, significa que ya tiene lesiones renales. Así que ahí es cuando más se tendrían que preocupar ustedes como médicos. Entonces, ¿qué podría pasar en los riñones de un diabético para que empiece a tener poco o bajo índice de filtración glomerular? Ustedes ya saben por bioquímica que en el caso de la diabetes mellitus, el paciente tiene hiperglucemia, ¿no es cierto? Bueno, si recuerdan por sangre, el exceso de glucosa se empieza a unir no solo a ciertas estructuras del cuerpo, sino también a la hemoglobina. ¿Se acuerdan que en un diabético, por ejemplo, ya vimos en sangre que teníamos la hemoglobina glicosilada o glucosilada? Es donde el exceso de glucosa que el paciente tiene en sangre se empieza a unir a parte de la hemoglobina A1. Bueno, entonces, ese es un ejemplo.
El exceso de glucosa también se puede unir a otras partes del organismo, depositar ahí. A esto le vamos a llamar glucosilación no enzimática, ¿tá? O glicosilación no enzimática. La glucosa se empieza a depositar en diferentes tejidos. Por ejemplo, se empieza a depositar en los ojos, por eso el paciente empieza a tener problemas de visión. Se empieza a depositar en el corazón, por eso el paciente va a tener problemas cardíacos, y así, ¿tá? Se empieza a afectar los nervios, por eso un paciente diabético a veces se lastima y no le duele, y aparece el pie diabético. Tiene un infarto y no le duele. Bueno, esos son muchos ejemplos. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Que el exceso de glucosa se empieza a depositar en la membrana basal de la barrera de filtración glomerular. O sea, esas capas que ya vamos a estudiar, por las que tiene que atravesar el plasma para pasar el espacio de Bowman. Entonces, como la glucosa se empieza a depositar en esta barrera de filtración glomerular, empieza a aumentar el espesor de la barrera. Al aumentar el espesor de la barrera, obviamente estoy diciendo que los capilares glomerulares van a tener menor permeabilidad. Recuerden que hace un ratito yo les conté del área, que dijimos que es un factor que modifica el coeficiente de filtración. Fíjense que ahora le estoy hablando de la permeabilidad, ¿tá? La permeabilidad o conductividad hidráulica, habíamos dicho, si disminuye, fíjense cómo también de manera directamente proporcional me disminuye el coeficiente de filtración y por lo tanto me disminuye el índice de filtración glomerular. Así que cuanto más glucosa se deposite en esta barrera de filtración glomerular, menos permeable va a ser el capilar y por lo tanto, por eso se filtra menos plasma, ¿tá? Así que sí, ya vamos a estudiar que el paciente cuando tiene diabetes en principio filtra mucho y orina mucho, ¿tá? Pero cuando empieza a orinar poco, ahí es cuando uno realmente dice, el paciente está, ya tiene problemas en el riñón. Otra situación que yo les nombré que me puede disminuir el filtrado, dijimos que era la contracción de las células mesangiales, ¿está? Ya vamos a estudiar que las células mesangiales, les adelanto, vieron que nosotros en la clase anterior dibujamos los capilares glomerulares. Bueno, las células mesangiales están rodeando al capilar glomerular. Imagínense así de esta manera, lo está rodeando completamente. Entonces, estas células mesangiales tienen capacidad contráctil, ya lo vamos a estudiar, ¿tá? Entonces, si esta célula mesangial se contrae, al contraerse, hace que el capilar glomerular sea menos permeable, ¿tá? Justamente porque lo está rodeando. Imagínense que la célula se contraiga y está rodeando al capilar, va a disminuir la permeabilidad. Por favor, no se confundan célula mesangial con podocito, ¿tá? El podocito, ya vamos a ver enseguida, que forma parte de la barrera de filtración glomerular. La célula mesangial, no, pero de todas maneras está rodeando al capilar. Está así que, si por algún motivo estas células mesangiales se contraen, al estar rodeando a los capilares, disminuye la permeabilidad de eso capilar. Por lo tanto, disminuye el coeficiente de filtración y disminuye el filtrado. En un rato les tengo que contar cuáles son las causas de que se puedan llegar a contraer las células mesangiales. Esto es fisiológico, esto sí. Contracción de células mesangiales es un mecanismo fisiológico. Ahora, ¿se va a modificar mucho el coeficiente de filtración en condiciones fisiológicas? Yo les dije que no, ¿tá? El coeficiente de filtración fisiológicamente no se modifica mucho. Por eso dijimos que algunos libros le llaman constante de filtración, porque prácticamente no se modifica. Acá igual lo nombramos, pero prácticamente no, ¿tá? Bueno, eso era en cuanto al coeficiente de filtración. A continuación, si se acuerdan ayer, yo les había nombrado causas que me disminuían las fuerzas de salida que tiene el capilar glomerular, es decir, la presión hidrostática glomerular, por ejemplo. Una de las causas que yo les nombré, y acá empieza lo más importante, es la disminución de la presión arterial. Fíjense que esto está relacionado con cardio, así que no pueden no saber cardio si me tienen que hablar de renal, porque fíjense lo que voy a decir. Vamos a suponer entonces que el paciente tiene disminuida la presión arterial. Recuerden
¿Qué era la presión arterial? Era la fuerza que ejerce la sangre que choca contra la pared de las arterias. Entonces estoy diciendo que si el paciente tiene la presión baja, va a haber poca sangre chocando contra la pared de las arterias. Recuerden, según la ley de Darcy, si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo sistémico. Vamos a decirlo con nuestras palabras. Si la presión está baja, va a circular menos sangre por los vasos sanguíneos. Díganlo como en cardio, no lo digan con sus palabras. De vuelta, si disminuye la presión arterial, según la ley de Darcy, acuérdense que de manera directamente proporcional disminuye el flujo sanguíneo sistémico. Acuérdense que la ley de Darcy me decía que gasto cardíaco, es decir, flujo sanguíneo, era igual a presión arterial media dividido resistencia periférica total. Así que, si disminuye presión arterial, disminuye flujo sanguíneo sistémico en todo el cuerpo. Bueno, a nosotros nos interesa riñón, así que si disminuye el flujo sanguíneo sistémico, disminuye el flujo sanguíneo renal, que era la sangre que pasaba por el riñón. Recuerden que esa sangre tiene plasma, así que disminuye el flujo plasmático renal. Imagínense que ese plasma va a chocar poco contra la pared del capilar, por lo tanto, disminuye la presión hidrostática glomerular, lo cual me disminuye la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. Disminuye el índice de filtración glomerular. Lo digo con mis palabras y fíjense que suena re fácil. Si la presión está baja, le va a llegar poca sangre al riñón, porque la sangre tiene poca presión. Es como cuando ustedes abren la canilla del baño y ven que sale poca agua. Y dicen, uy, la presión está baja, la presión del agua. Bueno, acá lo mismo. Si la presión está baja, la presión arterial, va a llegar poca sangre al riñón. Por lo tanto, va a llegar poco plasma al riñón. Si hay poco plasma en los riñones, va a haber poco plasma chocando contra la pared del capilar para poder salir. O sea, disminuye la presión hidrostática glomerular y por eso hay poco filtrado. ¿Está? Obviamente, lo tienen que decir con los términos de fisio que están viendo ahí. ¿Está? Pero bueno. Otra causa de disminución del filtrado, dijimos que era la disminución de la volemia. De vuelta lo tenemos que relacionar con cardio. Esto es lo que al profe le encanta, obviamente. Recuerden, si el paciente tiene menor volemia o menor volumen sanguíneo, por ejemplo, está deshidratado, tuvo un accidente de tránsito y perdió sangre. Bueno, si por algún motivo disminuye la volemia del paciente, recuerden que esto me modificaba el retorno venoso, es decir, disminuye el retorno venoso, que era la sangre que llegaba a la aurícula, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, que recuerden que era la sangre que llegaba al ventrículo. Si al ventrículo le llega poca sangre, lógicamente va a disminuir la fuerza de contracción, lo cual me disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, es decir, el corazón bombea poca sangre, y si el corazón bombea poca sangre, lógicamente me baja la presión arterial. A partir de acá ya sabemos lo que va a pasar. Si la sangre tiene baja presión, me disminuye el flujo sanguíneo sistémico, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el índice de filtración glomerular. ¿Está? Así que en un rato, o hoy a la tarde, vamos a empezar a hablar de diuréticos. Piensen que si le damos diuréticos, por ejemplo, al paciente, va a orinar mucho, le va a bajar la volemia. Y esto es lo que puede llegar a pasar, por ejemplo. ¿Está? Pero bueno, piensen en diferentes causas de volemia, como hemorragia, deshidratación, que ya hemos estudiado. ¿Está? Así que si se ponen a pensar, ¿se acuerdan cuando estudiamos shock hipovolémico? El paciente que estaba en shock tenía oliguria. Bueno, orinaba poco. Bueno, ¿por qué? Fíjense, porque tiene poco filtrado. ¿Está? Ahora sabemos un poco más para relacionarlo con renal. Perfecto, entonces. Otra causa de disminución del filtrado, yo les dije que era la vasoconstricción de la arteriola aferente. Bueno, ya vamos a volver a repasar esto de las arteriolas, pero les comento cómo es el tema. Esperen que, ¿cuál es el problema? Que no nos acordamos bien cuándo es aferente y cuándo es eferente, y no nos imaginamos qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces, fíjense, las dos causas de disminución de filtrado son
o la vasoconstricción de la arteriola aferente o la vasodilatación de la arteriola eferente. Yo creo que la mejor manera para que ustedes se acuerden en el momento del examen es haciendo el dibujito de las arteriolas. Así lo hacía yo por lo menos y no me olvidaba. Así que les muestro cómo sería el tema. A ver. Vamos a pasar a nuestro pizarrón de siempre. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Recuerden que nosotros teníamos la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que tenemos la cápsula de Bowman. A esa cápsula de Bowman ingresa la arteriola aferente, se convierte en capilar glomerular y luego sale la arteriola eferente. Entonces, recuerden, esta es la aferente y esta es la eferente. La aferente, recuerden que es la que lleva la sangre al glomérulo para que se produzca el filtrado, o sea, para que parte del plasma salga acá, al espacio de Bowman, y después continúe por el resto de los túbulos. Entonces, repasemos. Yo les dije recién que una de las causas de disminución del filtrado es vasoconstricción de la aferente, de esta. Entonces, fíjense, es bastante fácil con el dibujo. ¿Qué pasa si yo cierro acá? Fíjense. ¿Qué pasa si yo cierro acá? Piénsenlo de esa manera y fíjense qué fácil que es. Vasoconstricción. Si yo cierro acá, fíjense cómo va a llegar menos sangre acá, al glomérulo. Si llega menos sangre, llega menos plasma. Y por lo tanto hay poco filtrado. Así que con el dibujo es re fácil. Entonces, vamos a leer enseguida todas las palabras correctas. Entonces, si yo hago vasoconstricción de la arteriola aferente, llega poco sangre y poco plasma al glomérulo. Si hay poco plasma acá adentro, no va a chocar tanto contra la pared del capilar y por lo tanto no va a haber fuerza como para que haya filtrado. Vamos a decirlo con palabras de fisio. Si hago vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, o sea, esa fuerza que ejercía el plasma, y por lo tanto disminuye la presión neta de filtración, disminuye el filtrado. Pero lo más importante es el dibujo. Si yo cierro acá, y obvio, le llega menos sangre al glomérulo, por lo tanto, obviamente que va a haber poco filtrado. ¿Tá? Yo, en mi costado del examen de fisio, ¿tá? Dibujaba esto y decía, ah, claro, si cierro acá pasa esto. Ahora, piénsenlo al revés. La otra causa de disminución del filtrado era vasodilatación de la eferente. Ahora el problema no está en la aferente, está en la eferente. Vamos a volver a dibujar entonces. Cápsula de Bowman, arteriola aferente, glomérulo y la eferente. Entonces, esta es la aferente, ahora no la vamos a tocar. Esta es la eferente. Entonces, esperen que borro un poquito acá. La otra situación que yo les conté es vasodilatación de la eferente. Así que el tema es, ¿qué pasa si abro mucho acá? Sería la situación, ¿ven? Ahora es vasodilatación. ¿Qué pasa si cerrábamos acá? ¿Y qué pasa si abro acá? Sería la pregunta. Entonces, fíjense, si yo abro acá, el problema de la entrada de la sangre no hubo problema. Ven que ahora ya no estoy hablando de este tema, estoy hablando de este. Entonces, fíjense, la sangre llega bien al capilar ahora, llega normal. ¿Cuál es el problema? Imagínense que si yo abro mucho acá, ¿qué va a pasar con el líquido acá? ¿Qué les parece? Hoy cerré la entrada, por eso llegó muy poquito líquido acá. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, al abrir acá, ¿qué les parece que va a pasar con el líquido que entra al capilar? Lógicamente, si entra, sin problema, pero va a salir muy rápido. Entonces piensen, si el líquido que entró por la arteriola aferente se va demasiado rápido, no va a alcanzar a ejercer la suficiente presión acá en el capilar como para filtrarse. Entonces, básicamente, si yo cierro acá, llega menos líquido al capilar. Ahora, si yo abro acá, el líquido que llega se va demasiado rápido. Por lo tanto, al irse demasiado rápido, porque acá está demasiado aumentada la cantidad de líquido, de sangre que se va, si la sangre que entró sale demasiado rápido, no alcanza a ejercer la presión suficiente acá
para poder filtrarse. Es como que así como entró, sale. No alcanza a ejercer presión y por eso es que disminuye el filtrado. ¿Está? Entonces, o llega menos líquido o el líquido que llega se va demasiado rápido y por eso disminuye el filtrado. ¿Está? Si lo piensan así con el dibujo, es fácil predecir lo que va a pasar. Bueno, tenemos que decirlo con los términos de física, si no, no sirve. ¿Ya? Así que, por lo tanto, no se preocupen que estos dibujitos igual los tenemos que volver a repasar enseguida, cuando veamos todas las arteriolas, cómo se van a modificar. Una cosa importante. Acuérdense ya ahora, lo tienen escrito más adelante. Fíjense, quiero que piensen en esto. Ley de Darcy, vamos a empezar por la ley de Darcy, porque es para explicarle lo que les voy a decir ahora. Recuerden que la ley de Darcy me decía que el gasto cardíaco, es decir, el flujo sanguíneo, es igual a la presión arterial menos la presión venosa central dividido la resistencia periférica. Perfecto. Eso me decía la ley de Darcy. A su vez, nosotros estudiamos también la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille me decía que la resistencia periférica total era igual a 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso sanguíneo dividido pi por radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Eso me decía la ley de Poiseuille. Entonces, vasoconstricción es disminución del radio, ¿no es cierto? Es lo mismo. Recuerden entonces, si disminuye el radio, aumenta la resistencia periférica total. Y por lo tanto, si aumenta la resistencia periférica, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, ¿por qué yo les digo que al hacer vasoconstricción disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye flujo plasmático renal? Y por esto, las justificaciones con las leyes que estuvimos estudiando en cardio. Es fácil, porque justo yo digo, si cierro acá, disminuye el flujo sanguíneo, obviamente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les muestro esto, dudan. Les pregunto, si yo hago vasodilatación arterial, ¿cómo está el flujo sanguíneo? Y ustedes dudan, ¿por qué? Porque dicen, no, pero la vasodilatación fue acá, la sangre llega bien, pero no importa. Siempre que yo haga vasoconstricción arterial, disminuye el flujo sanguíneo, porque así lo dice Darcy y Poiseuille. Es lo que les dije recién. Por lo tanto, siempre que yo haga vasodilatación en cualquier arteriola, aumenta flujo sanguíneo. Siempre. Pero me van a decir, no, Armi, pero vos dijiste que llega normal. No importa en qué arteriola sea. Siempre que yo haga vasodilatación, aumenta flujo sanguíneo. ¿Está? Fíjense por la ley de Darcy. Si yo hago vasodilatación, es aumento del radio. Si aumenta el radio, de manera inversamente proporcional, disminuye la resistencia periférica en el riñón. Y por lo tanto, si disminuye la resistencia periférica, aumenta flujo sanguíneo. Y no hay otra vuelta que darle, porque así lo dicen las leyes. Entonces, si yo les digo, no importa en qué arteriola yo haga vasoconstricción, si acá o acá, disminuye flujo sanguíneo renal y plasmático renal, porque las leyes así lo dicen. Ahora, ¿qué va a pasar con el filtrado? Bueno, eso lo analizo después, y es lo que estamos charlando. Siempre que yo haga vasodilatación, no importa si acá o acá, aumenta flujo sanguíneo renal y aumenta flujo plasmático renal, porque así lo dice la ley de Darcy y la ley de Poiseuille. Ahora, ¿qué va a pasar con el filtrado? Bueno, depende en qué arteriola yo vasodilate, veremos lo que pasa con el filtrado. Depende qué arteriola yo haga vasoconstricción, veremos qué pasa con el filtrado. Pero en cuanto al flujo sanguíneo y flujo plasmático renal, piensen en las dos leyes que siempre hablamos para acordarse cómo van a estar. ¿Ah? Si cierro un vaso sanguíneo, disminuye flujo sanguíneo renal, voy a decir en este caso. Si abro una arteria en el riñón, aumenta flujo sanguíneo, no importa qué arteria. Lo del filtrado se analiza aparte, que es lo que estamos haciendo. ¿Ah? Eso nunca se vayan a olvidar, porque es cardio, si se ponen a pensar. ¿Está? Fíjense que yo más adelante igual les puse para que no se olviden. Pero si están dudando por qué siempre es así, ¿está? Acá les puse. ¿Está? Más adelante igual, no importa. Fíjense. El flujo sanguíneo renal
y el flujo plasmático renal siempre disminuyen si se realiza vasoconstricción en cualquier arteriola, no importa si es aferente o eferente, por la ley de Darcy y la de Poiseuille, ya lo dimos en carne. El flujo sanguíneo renal y el plasmático renal siempre aumentan si se realiza vasodilatación en cualquier arteriola del riñón. Y bueno, ¿y el filtrado? Bueno, eso se analiza después, pero esto es cardio. ¿Está? Estamos en riñón, pero estamos en cardio, el vaso sanguíneo. Así que eso es lo importante. ¿Está? Aline, no entendí tu pregunta. Si podés formularla de otra manera, Leo, el flujo sigue la ley y el filtrado depende. Claro, exacto. Ahora entendí, perdón, estoy dormida. El flujo sanguíneo siempre depende de Darcy y de Poiseuille, siempre es así, como ya vimos en cardio. Y el filtrado, ahí sí, depende de qué arteriola yo toque, va a variar el filtrado. ¿Tá? Ahora, siempre que yo haga vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal. Siempre que yo haga vasodilatación, aumenta flujo sanguíneo y flujo plasmático renal. Y el filtrado, depende de qué arteriola. Ahí sí tenemos que prestar más atención y vamos a ver. ¿Está? Les digo esto porque van a ver por ahí términos y van a decir, che, pero esto me parece que no es así. No, según las leyes de cardio sí es así. ¿Está? Ya van a ver por qué les digo esto. Fíjense, con la vasoconstricción de la arteriola aferente, como les dije recién, no hay drama, ¿ven? Todo directamente proporcional, fíjense. Si yo cierro la arteriola aferente, acuérdense, vasoconstricción de la arteriola, me aumenta la resistencia periférica en el riñón, disminuye el flujo sanguíneo, ¿ven? Es lo que está acá. No pongan lo de la resistencia, ustedes ya lo saben por cardio, por si el profe les pregunta. Entonces, si disminuye radio, según la ley de Poiseuille, aumenta resistencia vascular en el riñón. Y según la ley de Darcy, si aumenta resistencia, disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye flujo plasmático renal, como está llegando menos plasma al glomérulo, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración, disminuye el filtrado. Con la aferente nunca suelen tener drama. Ahora, fíjense lo que digo, la eferente. Según la ley de Darcy y la de Poiseuille, aumenta flujo sanguíneo renal, porque hice vasodilatación. La vasodilatación es aumento del radio. Esto, según la ley de Poiseuille, me disminuye la resistencia en el riñón. Y si disminuye la resistencia vascular en el riñón, según la ley de Darcy, aumenta el flujo sanguíneo. Es así. Si aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta también el plasmático renal. ¿Cuál es el problema? Ahí es donde ustedes se confunden. Van a decir, no, está llegando más sangre al glomérulo, tiene que filtrar más. No. Recuerden que está llegando más sangre al glomérulo, pero ¿qué pasa? Al hacer vasodilatación de la eferente, yo les dije que el líquido que llegaba, llega mucho, perfecto, pero se va demasiado rápido. Entonces, si se va demasiado rápido, no se alcanza a acumular suficiente cantidad de líquido, de plasma, de capital. Por eso disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. Entonces, en la vasoconstricción de la aferente llega poco plasma al glomérulo. En la vasodilatación llega mucho, pero el que llega sale demasiado rápido, porque está abierta la eferente. Por eso disminuye el filtrado. ¿Tá? Porque esto es lo que les va a confundir. Ustedes van a leer, llega mucha sangre al glomérulo, y van a decir, no, pero si llega mucha tiene que haber más filtrado. No, llega mucha sangre al glomérulo, pero así como llegó, como está demasiado abierta la salida, el líquido se va y no alcanza a ejercer la presión suficiente para que haya un buen filtrado. ¿Está? Así que es un poquito de cardio y acá le agregamos un poquito de renal. Eso es lo importante. ¿Está? Ya vamos a volver a repasar lo de las arteriolas con los dibujitos y todo. Ahora solamente les estoy mostrando causa de disminución del filtrado. Yo les dije que otra causa de disminución del índice de filtración glomerular era el mieloma múltiple. Recuerden que esto ya lo dimos en cardio, pero sin hablar de renal. Yo les dije que el mieloma múltiple era un cáncer de la sangre que se caracterizaba por sintetizar muchas inmunoglobulinas, que es lo que aparece acá, IG. Y las inmunoglobulinas ustedes saben que son proteínas, así que les estoy diciendo que están aumentadas las proteínas plasmáticas.
Acuérdense que si aumentan las proteínas plasmáticas, aumenta la presión oncótica o coloidosmótica del capilar glomerular. Dicho de otra manera, si tengo mucha proteína dentro del capilar glomerular, esas proteínas atraen mucha agua, o sea, retienen el plasma, no le dejan filtrarse. Por eso, como pueden ver, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. Fíjense que acá está relacionado como con cualquier fuerza de Starling que nosotros ya hemos visto antes. Eso era alteración de la presión oncótica glomerular, que lo nombramos la tasa anterior. Otra causa de disminución del filtrado... ¿Me puede explicar de vuelta, porfa, el mieloma? Aumenta mieloma, la presión oncótica y atraía agua, ahí me quedé. Claro, recuerden, presión oncótica es la fuerza de atracción que ejercen las proteínas sobre el plasma. Si estoy diciendo que hay más proteínas en el plasma, arrastra más agua hacia adentro del capilar. Acuérdense que la presión oncótica glomerular era una fuerza de entrada, ¿está? Por lo tanto, dijimos, causa de disminución del filtrado, ¿cuáles eran? Aumento de la fuerza de salida, que era la presión hidrostática glomerular, como ven acá, ¿ven? Aumenta la hidrostática, causa de disminución del filtrado es disminución de las fuerzas de salida, como esta, ¿ven? Disminución de la hidrostática glomerular, o aumento de las de entrada. Esa fue la listita que vimos ayer, ¿tá? Aumento de las de entrada, ¿qué significa? Que si aumenta la entrada, entra líquido al capilar. Para que se acuerden, yo les dije, no vayan a decir que entra líquido, porque no entra líquido al glomérulo. Entonces, ¿qué le pueden decir al profe? Que estas proteínas que están en exceso en el plasma retienen plasma y evitan que se filtre. No le pueden decir con esas palabras al profe, tienen que decirle como está acá, ¿tá? Pero es para que ustedes lo entiendan. Al haber muchas proteínas en el plasma, atraen agua. Dicho de otra manera, no dejan que salga, por eso disminuye el filtrado, ¿tá? Eso sería. Obviamente, todo lo que les dije con mis palabras no lo pueden decir así, porque el profe le va a decir, entiendo lo que me estás diciendo, pero no estás usando los términos correctos. Ya saben que él dice eso cuando no usan los términos que figuran acá. Ahora, necesitan entenderlo para explicárselo así al profe, tal cual. ¿Ah? Así que, siempre les aconsejo, tengan bien en claro los conceptos de qué es una presión hidrostática o una oncótica, porque ahí se acuerdan, una hidrostática empuja líquido hacia afuera. Fíjense acá. Si una hidrostática empuja líquido hacia afuera, ¿qué pasa cuando está baja? No empuja líquido hacia afuera, porque está baja. Por eso disminuye el filtrado, ¿ven? Obviamente, no es la definición, pero eso es lo que yo les pedí que ustedes siempre se acuerden y se les va a hacer muy fácil. En cambio, ¿qué dijimos que era una oncótica? La oncótica arrastraba líquido hacia donde ella estaba, fíjense. Está aumentada la oncótica dentro del capilar. Atrae líquido hacia adentro del capilar. Dicho de otra manera, no deja que el líquido salga porque lo atrae hacia adentro. Fíjense, no deja que el líquido salga. Disminuye el filtrado, ¿ven? Con palabras simples que no le pueden decir al profe, se pueden acordar, ¿está? Hidrostática, empuja líquido hacia el otro lado, hacia afuera. Por lo tanto, si está baja, no va a empujar líquido hacia afuera. Si está alta, va a empujar líquido hacia afuera. Oncótica glomerular arrastra líquido hacia adentro del capilar. Por lo tanto, si está alta, va a hacer que el líquido quede adentro del capilar. Si está baja, va a hacer que el líquido salga del capilar. Siempre piensen en la dirección de las flechitas que normalmente tiene cada fuerza con respecto al líquido. Y ahí se les va a hacer más sencillito. ¿Tá? Perfecto. Otra causa, fíjense, de disminución de la presión oncótica glomerular, perdón, de aumento, y por lo tanto disminución del filtrado, yo les nombré que era la deshidratación. ¿Cuál es el tema? Yo acá junté dos cosas, porque hace un rato, si ustedes se acuerdan, ya hablamos de bulimia, y ahora les agrego lo de la presión oncótica glomerular. Así que, en realidad, la deshidratación me va a afectar dos fuerzas de Starling del capilar. Les estoy nombrando ahora por lo de la presión oncótica glomerular, así que el mieloma, dijimos que realmente estaban aumentadas las proteínas plasmáticas. En la deshidratación dijimos que al haber poco plasma, parece que hay más proteínas plasmáticas. ¿Tá? Entonces, como dijimos en cardio, si un paciente está deshidratado, significa que tiene menos plasma en su sangre. Por lo tanto, parece que hay más glóbulos rojos,
más glóbulos blancos, más plaquetas, más proteínas, ¿está? O sea, hay una hemoconcentración. Así que, por lo tanto, si la sangre está más concentrada, parece que están aumentadas las proteínas. Por lo tanto, aumenta la presión oscótica glomerular. Como les dije, atrae más líquido hacia adentro, por eso disminuye la presión neta de filtración, que era el cálculo que nosotros hacíamos, y disminuye el filtrado, ¿está? Porque el líquido no puede salir porque las proteínas lo atraen, ¿está? Ahora, lo que ya dijimos hace un rato, fíjense que la otra fuerza que se va a afectar con la deshidratación, fíjense, aumenta la oncótica glomerular, por lo que explicamos recién, y al mismo tiempo disminuye la hidrostática glomerular. Me parece que ayer Thais preguntaba, ¿es necesario que se afecten todas las fuerzas al mismo tiempo para que disminuya el filtrado? No, con que se afecte una, ya disminuye el filtrado. Pero fíjense que acá se afectan dos. Al disminuir el plasma, aumenta la oncótica glomerular, porque parece que las proteínas están aumentadas en sangre. Pero, si el paciente está deshidratado, recuerden que disminuye la volemia. Si disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, que es el volumen de fin de diástole. Al disminuir la precarga, recuerden que esto va a hacer que el ventrículo disminuya su fuerza de contracción y eyecte menos sangre, o sea, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Recuerden, según la ley de Darcy, si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo sistémico y de todo el cuerpo, y también el renal, así que disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye flujo plasmático renal, y acá está lo que ya charlamos hace un rato. Disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. Lo decimos con simples palabras, el paciente tiene poca sangre. Si tiene poca sangre, ¿va a filtrar mucha sangre? No. Si tiene poca sangre, va a filtrar poca sangre. Le llegan a decir así al profe y no van a aprobar, obviamente. Todo esto le tienen que explicar. Cardio y renal para ver por qué si tiene poca sangre, filtra poca sangre. Es re lógico, pero bueno, hay que usar los términos de fisio como siempre les digo. Así que en realidad una deshidratación, ¿por qué el paciente tiene disminuido el filtrado? Porque están aumentadas las fuerzas de entrada significa que no dejan que el líquido salga, y están disminuidas las fuerzas de salida. No tienen la fuerza para que el líquido salga, ¿está? De vuelta, como les digo, si están dudando, dibujan el capilar con las fuerzas de Starling y dicen, bueno, ¿esta qué era? ¿De entrada o de salida? Una vez que se acuerdan eso, dicen, bueno, si aumenta esta, ¿en qué sentido se va a mover el líquido? Si disminuye esta, ¿en qué sentido se va a mover el líquido? Ese es el ejercicio mental que ustedes pueden hacer. Si no les sale mental, hagan como hacía yo cuando rendía mis exámenes de fisio. Siempre al costado de la hoja hay lugar. Dibujen y digan, bueno, si cierro acá, si baja esto, si sube esto. Y ahí yo respondía todas las preguntas de examen, ¿no? Con algún esquemita, con el dibujo del glomérulo, con el dibujo del capilar. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero de memoria esto no les va a quedar. Perfecto, entonces. Otra causa de disminución del filtrado que yo les había nombrado en la clase anterior, les dije que era la litiasis renal. La litiasis renal, ¿por qué les nombré? Porque me aumentaba la presión hidrostática de Bowman. Entonces, les hice un esquemita acá para que se acuerden más fácil. Fíjense acá, yo les dibujé el riñón y les dibujé el uretra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que el paciente tiene un cálculo renal, una litiasis, en el uréter. Y le está obstruyendo el uréter, como ven ahí. Entonces piensen en lo siguiente. Si el paciente tiene un cálculo que le está obstruyendo el uréter, como ven ahí, ¿va a poder ir la orina hacia la vejiga? Obviamente que no, porque está obstruido el uréter. Entonces, toda la orina que el riñón forme, como no puede ir hacia adelante, es decir, hacia la vejiga, empieza a ser rémora o reflujo. O sea, la orina empieza a ir hacia atrás. Por lo tanto, como ven acá en el dibujo, nuevamente ingresa al riñón y genera aumento de presión en los túbulos renales y dilatación de esos túbulos. ¿Ah? La verdad que el riñón se daña mucho. Pero bueno, entonces, en la litiasis renal, como el cálculo renal está obstruyendo la vía urinaria, como la orina no puede ir hacia adelante porque hay una obstrucción, empieza a acumularse y empieza a ir hacia atrás. Es decir, va a haber una rémora o reflujo de orina.
y hacia donde la orina vaya, hacia atrás, va a generar aumento de presión, de manera retrógrada también. Entonces, en vez de ir hacia adelante, va todo hacia atrás. Al ir aumentando la presión de manera retrógrada, piensen que la orina va a empezar a aumentar su presión de atrás hacia adelante. O sea, teníamos túbulos colectores, de ahí la orina va a ir a túbulo distal, seguimos para atrás, asa de Henle, túbulo proximal, y llega a la cápsula de Bowman. Esa orina entonces genera aumento de la presión en la cápsula de Bowman. ¿Cuál era la única fuerza que teníamos en el espacio de Bowman? La hidrostática de Bowman, que dijimos que era una fuerza de entrada. Entonces, al aumentar mucho la hidrostática de Bowman, impide que salga líquido del capilar, es decir, disminuye la presión neta de filtración, disminuye el filtrado. ¿Ah? Digamos que para que al paciente le pase esto, va a tener un dolor tan terrible que no creo que aguante. Pregúntenle a cualquier persona que tuvo litiasis qué es lo que sintió. Dicen que es el dolor más feo que hay, es fuerte. Ese y la neuralgia del trigémino, dicen que son los peores dolores que hay, sacando el parto y todas esas cosas, obviamente, ¿no? Y eso que el paciente puede orinar cuando tiene cálculo. Este paciente no puede, porque tiene obstruido los uréteres. Así que imagínense el dolor que siente para que le pase esto. Yo creo que el paciente va antes al médico, antes de que les pase esto, pero bueno, como ven acá puede pasar. ¿Tá? Ya vamos a ver también que cuando un paciente tiene cálculos renales, el filtrado disminuye por este mecanismo, pero también por uno que les voy a contar enseguida. ¿tá? Tiene dos mecanismos en realidad. Eso era entonces la lista que les di ayer antes de terminar la clase en cuanto a causas de disminución del filtrado. Lo único que hicimos recién es explicar una por una la lista que yo les di ayer. ¿tá? Vamos para el otro lado. Causas de aumento del filtrado. Recuerden que si el paciente tiene aumento del índice de filtración glomerular, lógicamente va a orinar más. ¿tá? Ahora, recuerden, el filtrado glomerular dependía de dos factores, que eran el coeficiente de filtración y la presión neta de filtración. Ambos modificaban el filtrado de manera directamente proporcional. Así que, para que aumente el filtrado de manera directamente proporcional, tiene que estar aumentado el coeficiente de filtración. Y la causa de esto, la única que vamos a tener, es una causa fisiológica que me aumenta la permeabilidad. Es decir, estoy hablando de la relajación de las células mesangiales que rodean al capilar glomerular. ¿tá? Ya lo vamos a explicar enseguida. Así que, como yo les dije, la verdad es que no se va a modificar mucho la permeabilidad, porque es una causa fisiológica. Pero bueno, lo vamos a explicar igual. Por otro lado, la principal causa de aumento del índice de filtración glomerular es el aumento de la presión neta de filtración, o sea, que se vean afectadas las fuerzas de Starling. Recuerden, para que aumente la presión neta de filtración, tienen que estar aumentadas las fuerzas de salida o tienen que estar disminuidas las fuerzas de entrada. ¿Cuál es la fuerza de salida que va a aumentar en este caso? La del capilar, la presión hidrostática glomerular. Es todo lo opuesto a lo que vimos hace un rato. Fíjense, causas de aumento de la presión hidrostática glomerular tenemos el aumento de la presión arterial, el aumento de la volemia, vasodilatación de la arteriola aferente o vasoconstricción de la eferente. Ahora tenemos que explicar una por una enseguida. ¿tá? Les nombro la lista de cosas que ustedes tienen que saber y enseguida vemos el porqué. Por otro lado, tenemos disminución de las fuerzas de entrada como causa de aumento de la presión neta de filtración. Por ejemplo, disminución de la oncótica glomerular. Fíjense que las dos del glomérulo nada más se van a afectar. Recuerden, una presión oncótica está producida por proteínas. Si yo digo que está baja, es porque están disminuidas las proteínas plasmáticas. Vamos de vuelta. Es la quinta vez que les nombro las mismas causas por diferentes motivos. Recuerden, ¿esto por qué les he nombrado anteriormente? En cardio, si disminuyen proteínas plasmáticas, disminuye la viscosidad de la sangre. Por eso lo habíamos visto. También lo hemos visto en edema. Si disminuyen las proteínas plasmáticas, al disminuir la oncótica, se produce edema, ¿se acuerdan? Hemos visto en edema pulmonar también. Si disminuye la expresión oncótica de cualquier capilar, tenemos edema en cualquier parte del cuerpo. Bueno, acá es causa de aumento del filtrado.
No es un edema porque el líquido no se va al intersticio, pero fíjense que el mecanismo es parecido. Así que esto les va a sonar a repaso. Entonces, acuérdense que causa la disminución de las proteínas plasmáticas puede ser que esté disminuida la síntesis proteica, o sea, que haya algún problema en el hígado y el hígado no está sintetizando una buena cantidad de proteínas. Dijimos que esto ocurría en la insuficiencia hepática, en la hepatitis, en la cirrosis y en el cáncer de hígado. Yo le puse acá hepatocarcinoma, no importa. Pongan cáncer de hígado nomás, no importa qué cáncer es. ¿Ah? Puede ser que estén perdiéndose proteínas del organismo. Dijimos que esto ocurría en el síndrome nefrótico, que hoy tenemos que estudiar, y en el síndrome de mala absorción. ¿Ah? En el nefrótico se pierden muchas proteínas por orina y arrastran agua, por eso el paciente tiene mucho filtrado y orina mucho. Y después tenemos el síndrome de mala absorción, que es cuando se pierden muchas proteínas por materia fecal. Pueden ser que estén aumentada la destrucción de proteínas en el organismo. Por ejemplo, pacientes con quemaduras graves o la desnutrición proteica. ¿Se acuerdan la de los niños de África, que era el kwashiorkor? Y por último, puede parecer que las proteínas están bajas. ¿Cuándo parece que las proteínas del plasma están bajas? Cuando se diluyen, o sea, cuando hay un exceso de plasma en los vasos sanguíneos. El ejemplo sería la sobrehidratación y el embarazo, donde al haber demasiado plasma me diluye la sangre, me diluye las proteínas plasmáticas. Por eso parece que hay menos proteínas en el plasma. Por eso está bajo la presión oncótica glomerular. Así que, esa es la causa. Así que este cuadrito así, así, esa es la causa de, bueno, y coeficiente, ¿no? Esas son las causas de aumento del filtrado, ¿ven? Disminución del coeficiente, perdón, aumento del coeficiente por aumento de la permeabilidad y aumento de la presión neta con todas las causas que les nombré. La más importante es todas estas de presión neta. Así que empecemos una por una, todas las causas que les dije acá, a explicar por qué. Porque ya les dije qué ocurre, pero ¿por qué? Comencemos primero por la relajación de células mesangiales. Yo les dije hace un rato que ya lo vamos a ver en un ratito también en un dibujo, pero las células mesangiales, les adelanto, son células que tienen capacidad contráctil y que están rodeando al capilar, que es por donde tiene que pasar el plasma para filtrarse. Por lo tanto, si las células mesangiales se relajan un poco, le van a otorgar mayor permeabilidad o conductividad hidráulica al capilar. ¿Ah? Por lo tanto, dijimos que la permeabilidad afecta de manera directamente proporcional al coeficiente de filtración. ¿Ah? O sea, va a aumentar el coeficiente y por lo tanto aumenta el filtrado. La pregunta es, ¿va a aumentar mucho el filtrado? No, la realidad es que no. Por eso dijimos que se le suele llamar constante de filtración, porque no se modifica mucho fisiológicamente. Pero bueno, igual hay que saberlo. Así que, digamos que esta causa que les nombré recién es re poco importante. Las principales son todas las que me modifican las fuerzas de Starling, o sea, las que me modifican la presión neta de filtración. Así que, importantísimo, ¿no es cierto? Aumento de la presión arterial, yo les dije. Entonces, recuerden, si la sangre tiene mucha presión, significa que aumenta la perfusión de los tejidos. Eso era lo que habíamos estudiado en cardio. O sea, aumenta el flujo sanguíneo sistémico, incluido el riñón. Así que al riñón le va a llegar más sangre, le va a llegar más plasma y por lo tanto va a filtrar más plasma. Eso tienen que decirlo con términos de física. O sea, si aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo plasmático renal. ¿Tá? Al llegar más plasma al glomérulo, el plasma choca contra el capilar para salir. O sea, aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el índice de filtración glomerular. Otra de las causas que yo les nombré acá, les dije que era aumento de la volemia. ¿Por qué? Imagínense entonces que el paciente, por ejemplo, tiene una sobrehidratación, tomó, como estoy haciendo yo ahora, bueno, no mucho, pero vamos a suponer que yo
en las 4, bueno, siempre hago lo mismo, ¿no? En las 4 horas de clase que le estoy dando, tomo mate todo el día, a la tarde también. Obviamente, si tomo mate todo el día, voy a ir al baño a cada rato. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? Porque si yo tomo mate, toda esta agua que yo estoy tomando se absorbe en los intestinos hacia mi sangre y me aumenta la bulimia. Entonces, si me aumenta la bulimia, ¿por qué voy al baño a cada rato? Por este mecanismo. Al aumentar la bulimia, recuerden que me aumenta el retorno venoso. Esto me aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Si el ventrículo se llena más, recuerden que por el mecanismo de Frank Starling aumenta la fuerza de contracción. Esto me aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. Y ahí pasa lo que vimos hace un rato. Si tengo la presión un poquito alta, por el aumento de la bulimia, lógicamente me va a aumentar la perfusión a los tejidos, o sea, aumenta el flujo sanguíneo sistémico en todos los tejidos, incluido el riñón. Es decir, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo plasmático renal. Lógicamente, si al glomérulo le llega más plasma, va a filtrar más plasma. Es decir, aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. ¿Está? Así que, y si aumenta el filtrado, lógicamente voy a perder más agua por la orina. Orino más, ¿está? Que ya vamos a hablar después de eso. Eso sería entonces en cuanto a aumento de la bulimia. Después, fíjense que yo les nombré como causas. Profe, ¿Sí? en la bulimia aumentaba la fuerza de contracción, después el volumen sistólico, ¿y cuál era el siguiente? ¿Qué pasaba ahí? El gasto cardíaco. Aumenta volumen sistólico, aumenta gasto cardíaco. ¿Está? Es decir, el corazón eyecta más sangre. Si el corazón eyecta más sangre, recuerden que la sangre va a chocar con más fuerza contra la pared de las arterias. Recuerden que esa es la definición de presión arterial. Si está aumentada la presión arterial, yo les dije en cardio que la PAM, que es la presión arterial media, me sirve para evaluar perfusión tisular, es decir, flujo sanguíneo. Si la presión está alta, a todos los órganos le va a llegar mayor flujo sanguíneo, ¿está? Incluido el riñón, por eso aumenta el filtrado. ¿Está? ¿Esa era tu duda? Sí, profe, gracias. De nada, de nada. Entonces, fíjense, otra de las causas de aumento del filtrado que les estoy nombrando es vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente, al revés de lo que habíamos dicho hace un rato. Así que no me acuerdo si era aferente o eferente. Lo único que me acuerdo en el examen, vamos a suponer, es que tiene que aumentar el filtrado. No me acuerdo, era aferente, eferente, se me armó un quilombo en la cabeza. Dibujen. Así hacía yo, porque también tenía un quilombo en la cabeza con este tema. Entonces, yo necesito aumentar el filtrado. No me acuerdo dónde tenía que abrir o cerrar para aumentar el filtrado. Entonces, dibujo. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? Volvemos a hacer hace un ratito. Fíjense que esto también, recuerden que les ayuda mucho, si saben cardio, para responder renal. Entonces, vuelvo a dibujar mi cápsula de Bowman. Tenemos la arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Recuerden, la aferente, para no olvidarnos, es la que lleva la sangre, el flujo sanguíneo, renal, obviamente, hacia el glomérulo. La arteriola eferente es la que saca la sangre del glomérulo. Bueno, causa de aumento del filtrado, les dije recién que es vasodilatación de la aferente. Ahora, de la aferente. Vamos a ver si es cierto. Voy a borrar un poquito acá. Y voy a hacer lo siguiente. La pregunta es, que ustedes lo que pueden dibujar en el momento del examen si no se acuerdan. ¿Qué pasa si abro mucho acá? Que justamente dice vasodilatación de la aferente. La primera pregunta que hay que responder es de cardio. Les pregunto, ¿cómo va a estar el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal? Creo que en el dibujo es fácil de ver, ¿no es cierto? Si yo abro acá, le va a llegar mucha sangre al glomérulo. Así que sin ley de cardio es como que ya es obvio que va a aumentar el flujo sanguíneo y el plasmático renal acá adentro. Pero si no se acuerdan,
Vasodilatación, recuerden que es aumento del radio. Al aumentar el radio, disminuye la resistencia en el riñón por la ley de Poiseuille. Y si disminuye la resistencia, aumenta flujo sanguíneo, renal en este caso, ¿ven? Entonces, analicemos primero lo del flujo sanguíneo y el plasmático, que es lo que yo les dije que no importa en qué arteria yo haga vasodilatación, así que repasen. Hace un rato yo les hablé de vasodilatación de la eferente. Eso me aumentaba el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal, porque es cardio. Lo mismo acá. ¿Cómo va a estar el flujo sanguíneo y el plasmático renal? Aumentados, según la ley de Poiseuille y la de Darcy. Entonces, si aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta flujo plasmático renal. ¿Qué quiere decir? Que llega más plasma acá. Si llega más plasma hasta acá, piensen que dentro del capilar va a haber más plasma chocando contra la pared del capilar para querer salir. Por lo tanto, si llega más plasma acá, aumenta la presión hidrostática glomerular y aumenta el filtrado, porque llegó más plasma. Entonces, fíjense la diferencia. Acá aumentó el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal, pero disminuyó la hidrostática glomerular y disminuyó el filtrado cuando estudiamos acá. Ya lo vamos a repasar de vuelta. En cambio acá también está aumentado el flujo sanguíneo renal y el plasmático. ¿Pero por qué aumentó el filtrado? Porque vasodilaté una arteriola diferente en el caso este, y acá la otra. Acá fue la eferente, por eso disminuyó el filtrado. Acá es la aferente, por eso aumentó el filtrado. Pero si se fijan, en ambas está aumentado el flujo sanguíneo y el plasmático renal. ¿Ya? Y eso lo saben por cardio. Como dice, creo que Aline, creo que dijo hace un rato, lo del filtrado depende de qué arteriola. Ahora, lo del flujo sanguíneo no depende de la arteriola, depende de estas leyes que ya vimos en cardio. La otra situación que me aumenta el filtrado, según dice ahí en mi lista, es vasoconstricción de la eferente. Así que vamos a dibujar a ver si es cierto. Así que nuevamente tengo la aferente, que ahora no la voy a tocar, y la eferente, que es la que ahora voy a tocar. Fíjense, ¿qué pasa si yo cierro acá? Vasoconstricción de la eferente, díganme. Primero, analicemos qué pasa con el flujo sanguíneo. ¿Cuál es el problema? Ustedes siempre, cuando piensan en flujo sanguíneo, piensan en la aferente nomás. Tengo que pensar en cardio. Si yo hago vasoconstricción, significa disminución del radio. Si disminuye el radio, aumenta resistencia en el riñón. Y si aumenta resistencia, disminuye el flujo sanguíneo. Así que, si yo cierro acá, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal. ¿Por qué contestan mal siempre? O contestamos mal porque pensamos en esta arteriola y decimos, no, pero la sangre está llegando bien. No importa. Siempre que yo toque, siempre que haga vasoconstricción en cualquier arteriola, disminuye el flujo sanguíneo. Tal vez no a la entrada, pero disminuye a la salida. Pero disminuye. ¿Ya? Lo mismo que acá. Vasoconstricción de la aferente. Disminuyó el flujo sanguíneo renal y el plasmático. Obvio, a la entrada, pero disminuyó. Acá disminuye el flujo sanguíneo renal y plasmático renal a la salida, pero disminuye, según las dos leyes que estudiamos en cardio. ¿Está? Ahora, ¿cómo contesto lo del filtrado? Eso es lo que le digo, depende, ¿no es cierto? Si se acuerdan acá, yo había cerrado la entrada, por lo tanto, no le llega poco plasma al capilar, y por eso disminuye el filtrado. Ahora quiero que piensen acá. Les pregunto, si yo cierro acá, les pregunto, ¿qué va a pasar con el plasma que llega si yo cierro acá? A ver, ¿qué les parece? Por lógica, y ahí le vamos a poner palabras. Aline dice que aumenta la presión hidrostática. Vamos a usar palabras que nosotros, sin estudiar fisio. Si yo cierro acá, ¿qué va a pasar con el plasma que llega? Se acumula, se acumula, se acumula. Y si se acumula, ¿qué va a hacer? Como dice Aline, va a ejercer presión, ¿no es cierto? Si yo cierro acá, toda la sangre y el plasma que llegue se va a empezar a acumular acá. Y va a ejercer presión, porque si no puede salir por acá, ¿por dónde va a ir? Se va a filtrar. Vamos a decirlo con palabras de fisio. Si hago vasoconstricción de la eferente, entonces, aumenta flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye plasmático renal por las leyes que estuvimos nombrando, pero aumenta la presión hidrostática glomerular, porque el líquido se acumula acá, ya que le cuesta salir. Si aumenta la presión hidrostática glomerular,
aumenta la presión neta de filtración, aumenta el filtrado. Entonces, ¿por qué aumentó el filtrado acá? Porque llegó demasiado líquido al glomérulo. ¿Por qué aumentó el filtrado acá? Porque el líquido que llegó le cuesta salir. Acá llegó más y acá lo que llegó se acumula, se acumula, se acumula y por eso se filtra. Si le llegan a decir así al profe, obviamente que no le va a decir que está bien, está mal, porque lo tienen que decir con términos de física. Porque siempre, por ahí, no se asusten, porque en los chats de los grupos de WhatsApp que tienen de la facultad ustedes, algunos chicos dicen, me tomó tal cosa y me desaprobó por eso. Hay que ver cómo le dicen las cosas al profe. No es que le estoy justificando. Los exámenes escritos del profe son difíciles, pero los orales no. En los orales, si ustedes le dicen las cosas como tienen que ser, él les aprueba rápido, ni siquiera les tiene mucho tiempo, pero tienen que usar los términos fisiológicos y médicos. Si yo le digo, profe, si cierro acá se acumula líquido y por eso se filtra. Yo les entiendo lo que quieren decir, pero tienen que decir con los términos correctos. ¿Qué significa que el líquido se acumula acá y después se filtra? Significa que al acumularse líquido en el capilar glomerular, aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración, aumenta el índice de filtración glomerular. O sea, profe, ahí sí, si quieren, usen sus palabras, pero después de los términos fisiológicos o médicos. ¿Está? Perfecto, entonces. Vamos a repasar lo que les dije. Entonces, les dije, esto ya vimos, acá, les dije que una de las causas de aumento del filtrado era vasodilatación de la arteriola aferente. Recuerden, según la ley de Poiseuille y la de Darcy, si yo hago vasodilatación en cualquier arteriola, aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta flujo plasmático renal, y ahí analizo el filtrado, claro. Está llegando más líquido al glomérulo, así que aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración, aumenta el filtrado. Perfecto. La otra causa, vimos hace un ratito, que era vasoconstricción de la eferente. Analizo primero cardio. Siempre, Hermi me dijo, que siempre que hacemos vasoconstricción en cualquier arteriola, no importa cuál, según la ley de Poiseuille y la de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo renal y plasmático renal. Punto. ¿Y el filtrado cómo era? Ahí miro el dibujito, claro. Si yo cierro la eferente, que es por donde tiene que salir el plasma del glomérulo, se va a empezar a acumular líquido en el capilar glomerular. Ese líquido que se empieza a acumular va a empezar a ejercer presión, o sea, me aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado, o sea, el índice de filtración glomerular. Denme 2 segunditos. Perfecto, entonces. En un ratito vamos a volver a repasar arteriolas, porque es un tema importante, al profe le gusta siempre preguntar eso. ¿Ah? Volvemos hacia atrás en nuestra listita. Entonces ya vimos, causas de aumento de la presión hidrostática eran dos: aumento de la presión arterial, aumento de la volemia, vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente. Fíjense ahora, vamos a ver causas de disminución de fuerzas de entrada, que era disminución de la oncótica glomerular, que todo esto relacionado con proteínas era. Así que dijimos que si disminuye la síntesis proteica, por ejemplo en un problema hepático, o se pierden proteínas del organismo, como por ejemplo por la orina o por las heces, o se destruyen proteínas, como por ejemplo en las quemaduras o en el kwashiorkor, de cualquier manera disminuyen las proteínas del plasma, por cualquiera de esas causas. Si están disminuidas las proteínas en el plasma, por ejemplo, si están disminuidas las proteínas en el plasma de mi pulmón, disminuye la presión oncótica en el capilar pulmonar. Por eso había edema, por ejemplo, salía líquido hacia el intersticio. Si disminuye la presión oncótica en los capilares que irrigan mis pies, por ejemplo, al disminuir la oncótica salía líquido hacia el intersticio. Yo tenía edema en miembros inferiores. Bueno, acá específicamente no es edema, pero fíjense, también sale líquido.
Si tengo poca cantidad de proteínas en el plasma, estas proteínas, al estar en poca cantidad, no atraen tanto líquido. Por lo tanto, el líquido empieza a salir. Dicho de otra manera, aumenta la presión neta de filtración, aumenta el filtrado. ¿Está? Y después, la última causa que yo les nombré acá era la sobrehidratación o el embarazo. En realidad, la sobrehidratación o el embarazo me van a disminuir las presiones oncóticas glomerulares, pero también me aumenta la volemia, que es lo que les nombré acá arriba. Y si aumenta la volemia, me aumenta la presión hidrostática glomerular. Así que, en la sobrehidratación o expansión, como le quieran llamar, y en el embarazo se afectan dos fuerzas de Starling, no solo una. Entonces, veamos la parte de proteínas. Al haber sobrehidratación o embarazo, hay mucho plasma en la sangre y esto me diluye las proteínas, por eso parece que están disminuidas. De todas maneras, el mecanismo es el mismo. Por más que parezca, al estar diluidas o disminuidas las proteínas plasmáticas, disminuye la presión oncótica glomerular, como les dije recién. Aumenta la presión neta de filtración, aumenta el filtrado. Además, les agregué lo de la volemia, que ya charlamos hace un rato, para que le puedan contar las dos cosas al profe. Si tenemos sobrehidratación o embarazo, hay más plasma en la sangre, lo cual me aumenta la volemia. Esto me aumenta el retorno venoso, es decir, la sangre que llega a las aurículas, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, que es la sangre que llega al ventrículo. Si al ventrículo les llega más sangre, se van a distender más las fibras y con más fuerza se van a contraer. A eso se le llamaba mecanismo de Frank-Starling. ¿Ah? O sea, aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling. Esto me aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. Recuerden que según la ley de Darcy, al aumentarme la presión arterial, me aumenta el flujo sanguíneo sistémico, o sea, aumenta la perfusión en los tejidos, incluido el riñón, o sea, aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta plasmático renal, aumenta la presión hidrostática glomerular, porque si le está llegando más plasma al glomérulo, ese plasma va a tener más presión, más fuerza, y por lo tanto se va a filtrar, es decir, aumenta la presión neta de filtración, aumenta el filtrado. ¿Está? En el Guyton, por ejemplo, aparecen solo causas de disminución del filtrado, que es lo más grave en un paciente. Pero yo les puse el aumento del filtrado también, porque bueno, cualquiera de las dos situaciones saben que el profe les puede preguntar. Así que, como habrán visto, causa de disminución del filtrado teníamos vasoconstricción de la aferente, vasodilatación de la eferente. Causa de aumento del filtrado teníamos vasodilatación de la aferente, vasoconstricción de la eferente. Es una ensalada, me confundo la aferente con la eferente y ya me puedo equivocar. Así que, ya vimos esto recién, pero de todas maneras le puse como tema aparte para que repasen uno por uno las vasoconstricciones o las vasodilataciones de cada arteriola. Así que, con dibujito y todo, si se fijan, ya vimos todo recién, excepto una sola cosa, ya vimos todo. Así que, volvamos a repasar, porque esto es un tema importante. ¿Ah? Así que, lo volví a poner aparte. ¿Ah? Hoy lo agrupé al tema de las arteriolas como cuáles disminuyen el filtrado y cuáles aumentan. Ahora, agrupé el tema de otra manera, para que lo vuelvan a repasar, pero de otra forma. Lo separé por todos los mecanismos que vamos a ver en la aferente y todo lo que puede pasar en la eferente. Es lo mismo, pero lo escribí de otra manera. Entonces, si piensan en filtrado, puse por separado lo que pasó con el filtrado. Ahora, por separado las arteriolas. Entonces, vamos a repasar nuevamente cómo podemos regular el diámetro de las arteriolas. Comencemos primero por la arteriola aferente. Entonces, a la arteriola aferente yo le puedo hacer vasoconstricción o le puedo hacer vasodilatación. Entonces, fíjense, acá está el dibujito. Comencemos por la vasoconstricción. Recuerden que vasoconstricción es lo mismo que decir disminución del radio o disminución del diámetro de la arteriola aferente. O el profe a veces ya aplica la ley de Poiseuille en la pregunta de examen, porque dice
¿Qué pasa si yo aumento la resistencia de la arteriola aferente? Ya puso la ley de Poiseuille ahí, entonces recuerden, al disminuir el radio, aumenta resistencia, entonces es lo mismo. Disminución del radio de la aferente es lo mismo que aumento de la resistencia de la aferente. A veces lo pregunta así, ¿está? Ojo con el signo sobre todo. Él ya aplicó ley de Poiseuille en la pregunta. Entonces fíjense, yo les hice el dibujito acá de la arteriola aferente, que recuerden que es la que lleva la sangre al glomérulo, y de la eferente. Fíjense que, según lo que les estoy contando, yo cerré la aferente. Como pueden ver, vamos a pensarlo con nuestras palabras. Si yo cierro acá la aferente, fíjense que llega poca cantidad de sangre al glomérulo. Y por lo tanto, si llega poca sangre, poco plasma, lógicamente no va a haber fuerza suficiente para que eso se filtre. No va a haber presión suficiente. Vamos a decirlo con palabras de fisio. Aplicando ley de Poiseuille y de Darcy, sabemos que disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal. Eso siempre ocurre cuando yo hago una vasoconstricción, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el filtrado? Como les dije recién, llega menos líquido al glomérulo porque está cerrada la entrada de ese líquido, ¿no? Así que, perdón, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el índice de filtración glomerular. Además, acá les agregué causas, que es lo que el profe quiere saber. Causas de vasoconstricción de la aferente, ya lo vamos a ver en un rato de todas maneras, puede ser el sistema nervioso simpático, el cual libera noradrenalina. Saben que el simpático hace vasoconstricción. Puede ser, por ejemplo, la endotelina 1, puede ser la adenosina, puede ser el ADP, adenosín difosfato. Ya vamos a ver que adenosina y ADP son liberados por el riñón en unos mecanismos de regulación que les voy a contar enseguida. Por ahora, memorícense que estas sustancias hacen vasoconstricción de la aferente. Ya vamos a ver, bueno, la endotelina... ¿Cuál era después del sistema nervioso, profe? ¿Endotelina 1 es? Endotelina 1, exactamente. Gracias. Esa es la sigla que pueden encontrar en los libros, pero sí, es endotelina 1. Recuerden que en realidad la endotelina 1 ya sabemos por cardio o por hemostasia que libera el endotelio cuando se lesiona, por ejemplo. Entonces, no necesariamente tiene que ser una sustancia propia del riñón. A veces es una sustancia que en otros órganos también se libera, ¿no? Vamos al revés. Fíjense, ¿qué pasa si hago vasodilatación de la aferente? Acuérdense que vasodilatación es lo mismo que decir aumento del radio o aumento del diámetro. O si ya en la pregunta el profe aplica la ley de Poiseuille, recuerden que si aumenta radio, según la ley de Poiseuille, disminuye la resistencia de la arteriola aferente, ¿no? Así que es lo mismo. Entonces, si pensamos en la ley de Darcy y en la de Poiseuille, como les dije, al aumentar el radio, según la ley de Poiseuille, disminuye resistencia, como dice acá. Y al disminuir resistencia, aumenta flujo sanguíneo, según la ley de Darcy. Así que, empecemos por ahí directamente. Si hago vasodilatación de la aferente, aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta flujo plasmático renal. Porque eso me dice Poiseuille y Darcy. Perfecto. ¿Y el filtrado? Bueno, ahí analizó el dibujo. Fíjense lo que yo les hice, ¿no? Hicimos el dibujito. Abrí mucho la aferente. La abrí mucho, por lo tanto, si comparen con el dibujito anterior, ¿ven? Si yo cerraba la aferente, llegaba poco líquido al glomérulo. Miren lo que pasó ahora. Abrí mucho la aferente, le llega muchísimo líquido al glomérulo. Entonces piensen, si al glomérulo le llega mucho líquido, va a ser mucha presión contra la pared del capilar para filtrarse. Vamos a decirlo con palabras que el profe quiere escuchar. Entonces ya dijimos, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo plasmático renal. Como les dije, ese líquido tiene mucha presión porque está llegando mucho al glomérulo, así que aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración, dice acá, no se ve por la luz, pero aumenta la presión neta de filtración, aumenta el índice de filtración glomerular. Buenas noticias, si miran, la vasoconstricción y la vasodilatación de la aferente son exactamente opuestas, ¿ven? Todo para el mismo lado. Si cierro la aferente, baja todo. Dentro de todo está bien, digamos, no confunde. Si hago vasodilatación de la aferente, aumenta todo, ¿no? La aferente sé que no les cuesta, porque es como es a la entrada,
yo veo que o llega mucho o llega poco líquido, no hay mucho drama, pero bueno, la eferente es la que a veces cuesta responder en el examen. Causas de vasodilatación de la aferente: el sistema nervioso parasimpático, que ya lo vamos a estudiar enseguida, el cual libera acetilcolina, el óxido nítrico, que recuerden que es un vasodilatador por excelencia. Ya vamos a ver que el óxido nítrico lo libera el riñón incluso, puede venir de otro lado, pero lo libera el riñón. La prostaglandina E2, la prostaglandina I2 o prostaciclina, la histamina, la bradicinina. Si se acuerdan, son todos ejemplos de sustancias vasodilatadoras que les di en cardio, todos. Cuando vimos retorno venoso y cuando vimos también vasoconstricción y vasodilatación de arteriolas en poscarga. O sea, son los mismos ejemplos, por suerte. Perfecto, entonces. Por lo que vi en otros años, con la aferente no suelen tener mucho problema. El problema está en la eferente, porque como les dije, tenemos que pensar por un lado en cardio, en ley de Poiseuille y de Darcy, y aparte el filtrado para no confundirnos. Así que, estudiemos ahora la arteriola eferente. Comencemos por la vasoconstricción. Primer problema que nos vamos a encontrar. Resulta, lo saqué del Guyton, pero el profe lo va a preguntar también. Resulta que la vasoconstricción de la eferente puede ser de dos tipos. Ahí está el problema. Puede ser leve o puede ser potente. Les aclaro de entrada, cuando yo puse acá vasoconstricción de la eferente, puse la leve. Si quieren agregar, no hay problema. ¿Ah? ¿Vieron en causas de aumento del filtrado? Puse vasoconstricción de la eferente, es la fisiológica. Ya les muestro por qué. La leve es la fisiológica, que me aumenta el filtrado. ¿Ah? Y vamos a ver que la vasoconstricción potente, que les voy a explicar enseguida, no es fisiológica, por eso. Pero bueno, entonces, comencemos por el principio. Recuerden que vasoconstricción es lo mismo que decir disminución del radio o disminución del diámetro. O directamente, si ya aplican la ley de Poiseuille, recuerden que al disminuir el radio, aumenta la resistencia de la arteriola eferente. Como les dije recién, la vasoconstricción de la eferente puede ser de dos tipos. Puede ser vasoconstricción leve o puede ser potente. ¿Cuál es el problema? Que la vasoconstricción leve me aumenta el filtrado y la vasoconstricción potente me disminuye el filtrado. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿tá? Les explico entonces por qué. ¿Qué significa cuando yo digo vasoconstricción leve? Que obviamente, como ven acá en el dibujo, está disminuido el radio de la eferente, pero sigue pasando líquido, o sea, no se cerró la eferente, sigue pasando líquido hacia el capilar peritubular, ¿no es cierto? Pasa menos, obviamente, pero continúan pasando líquido, o sea, el radio no disminuyó tanto como para que se cierre la arteriola. Continúa pasando menos líquido, pero continúa pasando líquido y proteínas hacia el capilar peritubular. Causas de esto es la angiotensina 2. Ya vamos a volver a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero en cardio, recuerden que yo ya les nombré que la angiotensina 2, la primera función que realiza es vasoconstricción de la eferente. ¿No? Ahora, pensemos en cardio. Si hago vasoconstricción, recuerden que al hacer vasoconstricción, según la ley de Poiseuille, aumenta resistencia. Y si aumenta la resistencia, según la ley de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, fíjense, pensemos en eso primero. Acá, cardio. Disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el plasmático renal. Me voy un poquito hacia arriba. Fíjense, vasoconstricción de la aferente. También disminuye el flujo sanguíneo y flujo plasmático. ¿Pero por qué el filtrado está al revés? Porque eso se analiza aparte, ¿ven? Vasoconstricción de la aferente. Vasoconstricción de la eferente me disminuye el flujo sanguíneo renal y plasmático renal. Eso no está en discusión porque es cardio. Bueno, ¿cómo explico ahora lo del filtrado? Fíjense, si yo disminuyo un poco acá, el radio en la eferente, sigue pasando el líquido hacia el capilar, pero menos, porque está un poquito cerrado, ¿no es cierto? Apenitas, está disminuido el radio de la arteriola. Entonces, todo el líquido que ingresa por la arteriola aferente, que ingresa normal, se empieza a acumular acá. Porque le cuesta salir, ¿no es cierto? Sigue saliendo, pero le cuesta porque está
La entrada no es el problema ahora, el problema es la salida. Le está costando salir al líquido, así que se empieza a acumular acá. Como se empieza a acumular líquido en el glomérulo, ya que sale lentamente, que es lo que les dije recién, ese líquido que se empieza a acumular en el glomérulo empieza a ejercer presión. O sea, aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. Y ese es el efecto final. Es la respuesta correcta si hago una vasoconstricción leve de la arteriola eferente. Entonces, cuando estudiamos hace un rato causa de aumento del filtrado, fíjense que puse vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto es lo que vimos recién, ¿está? Es leve y es fisiológica, porque fíjense que la angiotensina 2 es la que la produce. El tema es el siguiente, acá está el problema. El tema es que puede ser que la vasoconstricción de la eferente sea potente. ¿Qué significa? Y miren el dibujo. ¿Qué significa que la vasoconstricción es potente? Significa que prácticamente está cerrada la arteriola eferente. Si ustedes veían en la vasoconstricción leve, disminuyó el radio, obviamente, pero el líquido continuaba pasando junto con proteínas hacia el capilar peritubular. En cambio, si yo digo vasoconstricción potente, fíjense lo que le pasó a la arteriola eferente. Prácticamente no tiene luz. Es como que se cerró casi completamente. Entonces, apenas un pequeño hilo de líquido va a poder pasar hacia el capilar peritubular. Y el radio de la arteriola está tan disminuido que las proteínas no pasan. Imagínense lo cerrada que está la arteriola. Causas de esto, ya les explico el mecanismo. Es patológico. Las causas de esto es el sistema nervioso simpático cuando está muy excitado. ¿Cuándo el simpático puede estar muy excitado? Cuando hay una litiasis, ¿está? Ya vamos a ver, les adelanto, pero cuando veamos uréter, cuando el uréter, ¿se acuerdan del cálculo que les nombré hace un rato? Cuando hay un cálculo en el uréter se distiende demasiado y envía una señal al riñón y que activa el simpático. Y el simpático hace lo que les voy a mostrar ahora, ¿está? El simpático muy excitado es cuando el paciente tiene una litiasis. Si no, el simpático no va a hacer esto que les voy a contar en condiciones fisiológicas, ¿tá? Entonces, vamos para atrás. ¿Cuál es el problema? Que al hacer esta vasoconstricción potente, que yo les estoy contando, en las primeras horas va a aumentar el filtrado, pero horas después cae el filtrado. Entonces, ¿qué es lo que van a leer en el Guyton? Que la vasoconstricción potente de la eferente tiene un doble comportamiento, o se comporta de manera difásica, o sea, de dos maneras. Al principio pasa una cosa, pero la respuesta correcta es cuando, al final, lo que pasa finalmente. Entonces, al principio, la vasoconstricción provoca aumento del filtrado. Lo mismo que cuando hablamos vasoconstricción leve, ¿ven? Al principio, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos, en cardio, siempre que yo hago una vasoconstricción, ya sabemos que, por la ley de Poiseuille y de Darcy, disminuye flujo sanguíneo renal y plasmático renal. Eso ya sabemos que no está en discusión. Ahora, ¿qué pasa con el filtrado? Al principio, se empieza a acumular líquido acá, como les dije hoy en la vasoconstricción leve. En las primeras horas, el que más se acumula es el líquido. Y si se acumula líquido, aumenta la presión hidrostática glomerular, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. ¿Ven que no le puse el redondito verde acá como para la respuesta correcta? Porque no es la respuesta correcta. Al principio aumenta el filtrado, en las primeras horas. Pero horas después cae el filtrado. Les muestro por qué. Vamos a dibujar así me entienden. Esperen que prendo mi luz. Entonces, yo quiero que para entender esta parte, recordemos las dos fuerzas de Starling que hay en el capilar. Así que, vamos a dibujar nuestra cápsula de Bowman, como hacemos siempre. Vamos a dibujar, acá está nuestro capilar glomerular, como hacemos siempre, y ustedes acuérdense, dentro del capilar glomerular tenemos dos fuerzas. La hidrostática glomerular, que acuérdense que es una fuerza de salida,
porque empuja líquido para que haya filtración. Y después tenemos la oncótica o coloidomótica glomerular, que arrastraba líquido hacia el interior del capilar. En realidad, ya saben que el líquido no entra al capilar, sino que impedía que salga. Así que fíjense que son dos fuerzas que luchan. Otra cosa que teníamos que recordar es cuáles son sus valores normales. Ya dijimos que esta era 60, es muy alta, y esta es 32. Entonces, al principio de la vasoconstricción, de la eferente, ¿por qué aumenta el filtrado? Porque esta aumenta, es más alta, ¿ven? Ya es más alta, entonces es lógico que al estar alta esta, haya más filtrado. Acuérdense que el filtrado va en este sentido, ¿no es cierto? Aumenta el filtrado. Entonces, al principio, aumenta esta fuerza porque ya es más alta. Entonces, yo les dije, al principio de la vasoconstricción, yo cerré acá, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que no ven esa uña que no se le va la tinta, ¿ah? Entonces, al principio, recuerden, yo cerré acá la eferente. Entonces, el líquido que está llegando por la aferente, de este lado, se empieza a acumular, acumular, acumular acá. Aumenta esta presión. Por eso aumenta el filtrado. Ahora, horas después, ¿qué pasó? Horas después empieza a caer el filtrado. ¿Por qué? Por algo que yo les comenté hace un rato. Yo les dije que si yo hago vasoconstricción potente, las proteínas no van a poder salir de acá, no van a poder pasar hacia el capilar peritubular. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Estas proteínas empiezan a aumentar. Empiezan a aumentar, empiezan a aumentar. ¿Por qué no aumentaron desde el principio? Aumentan desde el principio, pero fíjense, esta fuerza es más baja que esta. Entonces, tienen que pasar muchas horas para que empiece a aumentar las proteínas, empieza a aumentar esta, aumenta, aumenta. En el momento que este número supere a este, por eso recién ahí disminuye el filtrado. Entonces, ¿por qué al principio aumenta el filtrado? Porque aumenta esta fuerza que ya está más alta, por eso es más fácil que aumente más rápido. Pero al pasar de las horas, se empiezan a acumular proteínas acá en el glomérulo, este número, o sea, esta fuerza empieza a aumentar, va a llegar un momento en que esta fuerza se vuelve más alta que esta, tiene que ser mayor a 60 obviamente, porque se acumularon muchas proteínas acá. Entonces, en el momento en que la presión oncótica glomerular le gane a la hidrostática glomerular, va a dejar de aumentar el filtrado y por lo tanto va a disminuir. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es una fuerza de entrada que se opone al filtrado, ¿ven? Las flechitas están diferentes signos. Entonces, ¿por qué al principio aumenta el filtrado en las primeras horas? Porque de por sí esta ya es una presión más alta. Le gana la de salida, le gana la de entrada. Por eso aumenta el filtrado. Horas después, como se empiezan a acumular proteínas acá, ya que no pueden pasar hacia el capilar peritubular, empieza a aumentar esta. Y si aumentan las proteínas acá, aumenta esta presión. Aumenta esta presión. En el momento en que la presión oncótica le gana el número, obviamente acá es el normal 32, pero en el momento que el valor aumente tanto que le gana a la hidrostática, va a dejar de aumentar el filtrado, va a disminuir. Por eso tarda horas en ocurrir, porque hasta que esta le gane a esta pasaron varias horas. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? Si yo hago vasodilatación de la vasodilatación leve, perdón, de la eferente, solo aumentaba esta presión, por eso aumentaba el filtrado. Ahora, si yo hago vasoconstricción potente de la eferente, primero aumenta el filtrado, porque aumenta la presión hidrostática glomerular. Pero finalmente, y esa es la respuesta correcta, aumenta la presión oncótica glomerular, porque se acumulan proteínas acá. Cuando la oncótica le gana a la hidrostática, la respuesta correcta es que termina disminuyendo el filtrado. Quiero que usen la lógica. Yo les dije que este tipo de vasoconstricción ocurre en la litiasis. Les pregunto, si el paciente tiene un cálculo que le está obstruyendo el uréter, ¿yo quiero que el riñón siga produciendo orina? No, porque está obstruido el uréter. Si yo sigo formando orina, la orina no va a tener para dónde ir. Entonces, ¿está bueno que si tengo un cálculo el riñón deje de filtrar? Y sí, porque así evito que se siga acumulando orina que no va a tener para dónde ir. O sea que si usan la lógica, está bien que el riñón disminuya el filtrado frente a una litiasis, ¿ah? Porque hay una obstrucción y la orina que el riñón vaya formando no va a tener a dónde ir, porque hay una obstrucción. Así que fíjense, vuelvo a repetir. En las primeras horas, entonces,
Ya sabemos, disminuye el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal según la ley de Poiseuille y de Darcy. Y se acumula líquido primero en el glomérulo, o sea, la primera en aumentar es la presión hidrostática glomerular, como les dije recién, lo cual aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. Esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque horas después se sigue, obviamente por la ley de Poiseuille y de Darcy, disminuido el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal. Pero, además de acumularse líquido en el glomérulo, se empiezan a acumular muchas proteínas, ya que yo les dije que las proteínas no podían pasar en la vasoconstricción potente, no podían pasar hacia el capilar peritubular. Así que como se empiezan a acumular proteínas en el glomérulo, lentamente empieza a aumentar la presión oncótica glomerular. Va a llegar un momento donde horas después, la oncótica, que es una fuerza de entrada, le gana a la hidrostática, que es una fuerza de salida. Así que, como empiezan a predominar, empiezan a ganar las fuerzas de entrada, baja la presión neta de filtración y finalmente, y esa es la respuesta correcta, disminuye el índice de filtración glomerular. Acá está el dibujito que le hice hace un rato. Al principio, en las primeras horas, la que gana es la hidrostática. Por eso hay filtrado. Horas después, empieza a aumentar la oncótica. Por lo tanto, disminuye el filtrado. Recuerden, como les dije, que esto pasa, lo puede producir el simpático cuando está muy excitado, y eso ocurre frente a una litiasis. Cuando el uréter se obstruye, envía una señal al simpático en el riñón para que, bueno, parame un poco. Básicamente la conversación sería esta. Si el uréter y el riñón hablaran, el uréter le dice al riñón, che, deja de filtrar que acá hay una obstrucción. Para un poco, no me siga formando orina porque no va a tener por dónde pasar. Hay una obstrucción en el uréter. Entonces, el uréter envía este reflejo al riñón para que el riñón deje de filtrar porque hay una obstrucción. Toda la orina que se forme no va a tener por dónde ir. Entonces, ¿qué hago? Paro un poco la filtración. Y eso es lo que ocurre acá. Ahora, de manera fisiológica no hay problema, porque si no hay obstrucción, sí, vasoconstricción leve me aumenta el filtrado. Ahora, la potente al principio me aumenta el filtrado, pero finalmente disminuye. Si ustedes le pueden contar esto al profe, está espectacular, porque es un tema complicado. A mí, por ejemplo, este tema me tomó en un parcialito de renal, era desarrollar la pregunta, y la pregunta decía así, ¿qué pasa si se realiza explique qué ocurre si hay vasoconstricción en la eferente? No decía de qué tipo, entonces le tuve que explicar las dos, ¿no es cierto? Así que bueno, el Guyton es el libro que lo explica mejor, y es lo que les estoy contando. Ahora, buenas noticias, estuvimos hablando de vasoconstricción de la eferente. Con la vasodilatación de la eferente no hay drama, hay un solo tipo, así que tranquilo, así que fíjense. Vasoconstricción de la aferente disminuye el filtrado, vasodilatación de la aferente aumenta el filtrado, perfecto. Vasoconstricción de la eferente depende. Si es leve, aumenta el filtrado, si es potente, disminuye el filtrado. Y por último, vasodilatación de la eferente, hay un solo tipo, no hay, la causa es el parasimpático, que produce vasodilatación, como siempre, así que yo les hice el dibujito acá, como pueden ver, fíjense, tenemos la eferente. ¿Qué pasa si abro mucho la eferente? Imagínense que todo el líquido que llega por la aferente, por más de que llegue normal, se va a ir demasiado rápido del glomérulo. No va a tener tiempo de hacer presión para que se filtre. Por eso disminuye el filtrado. Bueno, vamos a decirlo con términos de fisio. Si aumenta, vamos con cardio primero. Siempre que yo hago vasodilatación en una arteriola, aumenta flujo sanguíneo renal y plasmático renal. ¿Está? Ahora, ¿qué va a pasar con el filtrado? Ahí analizo lo que ven acá. Como les dije, todo el líquido que llega por la arteriola aferente sale demasiado rápido del glomérulo, o sea, disminuye la acumulación de líquido en el glomérulo, por lo tanto, como se fue muy rápido el líquido, no alcanza a ejercer una buena presión. O sea, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración, disminuye el filtrado, ¿no? Así que resumiendo, vasoconstricción de la aferente disminuye el filtrado, vasodilatación de la aferente aumenta el filtrado.
Vasoconstricción de la eferente. Si es leve, aumenta el filtrado. Si es potente, disminuye el filtrado. Y finalmente, vasodilatación de la eferente, disminuye el filtrado. ¿Está? O lo estudian así como están viendo acá, o piensan en el filtrado. Y ahí sí tienen que pensar al revés, digamos. ¿Está? Porque causa de disminución del filtrado dijimos que es vasoconstricción de la aferente o dilatación de la eferente. Causas de aumento del filtrado, vasodilatación de la aferente o vasoconstricción leve de la eferente. ¿No? De todas maneras, esto lo tienen que saber. Le hice por separado porque, bueno, es importante. Y acá lo que ya les vengo repitiendo desde hoy, que no quiero que se olviden, porque a veces uno duda de cómo está el flujo sanguíneo y el plasmático renal. Ese es el problema. El flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal siempre disminuyen si se realiza vasoconstricción en cualquier arteriola, no importa cuál de las dos, por la ley de Darcy y la de Poiseuille. El flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal siempre aumentan si se realiza vasodilatación en cualquiera de las dos arteriolas, por la ley de Poiseuille y la de Darcy. ¿Y qué pasa con el filtrado? Ahí sí, tengo que pensar en cuál de las dos arteriolas cerré o abrí, ahí sí. Pero en cuanto a flujo sanguíneo renal y plasmático, se cumple ley de Poiseuille y de Darcy sin problema y sin excepción. Perfecto, entonces. Nosotros estamos hablando, si ustedes recuerdan, estamos hablando de filtración glomerular. Yo les dije que la filtración glomerular era el pasaje de líquido desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. Bueno, resulta ser lo mismo que cuando hablamos de hematosis. Resulta ser que ese plasma que se va a filtrar tiene que atravesar ciertas capas para pasar desde la sangre del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. ¿Cómo se le llama a esa serie de capas que vamos a ir estudiando? Se llama barrera de filtración glomerular. Fíjense que algo similar pasaba en respiratorio cuando vimos hematosis. Teníamos que hablar de cuáles eran las capas de células que atravesaban los gases para hacer hematosis. Bueno, acá también. ¿Qué capas de células tendrá que atravesar el plasma para filtrarse? La barrera de filtración glomerular está formada por 4 capas. Vamos desde la sangre hacia el espacio de Bowman. Primero tenemos el endotelio del capilar glomerular. En segundo lugar, la membrana basal del endotelio del capilar glomerular. Esa membrana basal está fusionada con otra membrana, que es la membrana basal de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y finalmente tenemos la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Vamos a estudiar uno por uno, pero en un esquemita yo les dibujé lo siguiente. Fíjense, yo quiero que interpreten que esto es un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Ah? Esto es un vaso sanguíneo. Fíjense, acá tenemos la sangre, ¿no es cierto? Acá está la sangre. Fíjense, en contacto con la sangre, ¿ven cómo tenemos un epitelio plano simple? ¿Se alcanzan a ver ahí? Ese epitelio plano simple, entonces, es la primera capa que vamos a tener. El endotelio del capilar glomerular. Como todo endotelio, ya sabemos, como todo endotelio está apoyado en una membrana basal, ¿ven? Que es esto que es de color rojo. Recuerden que no es músculo liso, porque estamos hablando de capilares sanguíneos. Los capilares no tienen músculo, así que esto es una membrana basal. ¿Por qué la dibujé muy gruesa? Porque son 2 membranas basales, ¿ven? La mitad de ese dibujo de color rojo es la membrana basal donde está apoyado el endotelio del capilar glomerular. La otra mitad de ese círculo rojo que dibujé ahí es la membrana basal donde están apoyadas la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Así que son 2 membranas basales fusionadas. Recuerden, en la barrera de hematosis que vimos en respiratorio, las 2 membranas basales estaban separadas por un intersticio. Bueno, acá no. Las 2 membranas basales es como si fuera una sola, están fusionadas. La segunda membrana basal, que acá están fusionadas, es donde están apoyadas estas células que ven acá en color verde, que esa es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Ya les voy a contar enseguida que la hoja visceral de la cápsula de Bowman es un epitelio cúbico simple. Está formado por estas células que se llaman podocitos. ¿Está? Y finalmente, como ven acá, finalmente llegué al espacio de Bowman. Recuerden, el espacio de Bowman es el que está entre la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que yo ya les conté que era epitelio cúbico, y la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que era el epitelio plano simple. Así que, fíjense,
La sangre que se va a filtrar tiene que atravesar esas 4 capas. Endotelio, membrana basal y hoja visceral de la cápsula de Bowman, y finalmente llega al espacio de Bowman, o sea, se filtró ese plasma. ¿Está? Vamos a empezar a estudiar más detalladamente esas 4 capas que les estoy contando entonces, que ahí está lo importante. Por ejemplo, no recuerdo quién ayer me preguntó, Hermi, ¿se acuerdan que yo le dije que las proteínas no se filtran? Y no me acuerdo quién de ustedes me dice, Hermi, pero ¿por qué las proteínas no se filtran? ¿Es por tamaño? ¿Por qué es? Bueno, acá vamos a tener que explicar. Por ejemplo, yo les dije que plasma se filtra, ¿no es cierto? Entonces, primera pregunta que les puede surgir a ustedes, bueno, pero ¿por qué no se filtra entonces glóbulos rojos, blancos y plaquetas? Solo plasma se filtra. Primera pregunta, ¿cuál de estas capas que está acá no deja que se filtren las células? Segunda pregunta, les dije que casi el 100% de las proteínas no se filtran. La pregunta es, bueno, ¿cuál de estas capas no deja que las proteínas se filtren? Bueno, eso es lo que tenemos que responder. Empecemos por el endotelio del capilar glomerular. Según lo que estudiamos en cardio, nosotros sabemos que existen 3 tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides. Por ejemplo, el del pulmón era continuo, porque solo dejaba pasar gases. En cambio, el endotelio del capilar glomerular, o sea, el capilar glomerular, perdón, es un capilar fenestrado. Recordando cardio, ¿qué significaba fenestrado? Que la pared obviamente está formada por células endoteliales que están unidas entre sí. Pero acá está lo más importante. Estas células endoteliales tienen orificios, los cuales se llaman fenestraciones, que son como poros citoplasmáticos. Estas fenestraciones o fenestras tienen un diámetro de 70 a 100 nanómetros y también tienen aquaporinas 1. Entonces, tienen aquaporinas, o sea, proteínas canal para que pase el agua. Así que el agua con los solutos, o sea, el agua, el plasma, no va a haber problema para que pase, incluidas las proteínas. Entonces, todo el plasma completo puede pasar sin problema porque el endotelio tiene aquaporina. Entonces, esta capa no me detiene a las proteínas. Este endotelio no detiene a las proteínas. ¿Por qué? Las proteínas junto con el resto del plasma pasan hacia la siguiente capa que ya vamos a hablar. Ahora, todo lo que mida micras de diámetros es muy grande para pasar por una fenestración que tiene nanómetros de diámetro. Entonces, las plaquetas tienen 2 a 4 micras. Los glóbulos rojos tienen 7 a 8 micras. Los glóbulos blancos tienen, por ejemplo, el linfocito tiene 8, el neutrófilo, basófilo, sinófilo tienen 10 a 12, monocitos tienen como 20, entonces ninguno de los elementos formes de la sangre va a poder pasar por esta primera capa de la barrera, ¿tá? Entonces, bueno, y recuerden que la membrana basal, que vamos a charlar enseguida, es discontinua, se interrumpe cada cierto tramo. Entonces, el endotelio del capilar glomerular no es permeable, no deja pasar a glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Todo lo demás pasa, o sea, todo el plasma con cualquier soluto que ustedes se imaginen, con las proteínas que tiene disuelto, pasa hacia la segunda parte de la barrera, ¿está? Por eso yo les digo que se filtra plasma, porque glóbulos rojos, blancos y plaquetas no pueden pasar. Pasemos hacia la segunda y la tercera capa, que como yo les dije están fusionadas, las 2 membranas basales. Acá está lo más importante. Entonces, juntos les voy a explicar la segunda y la tercera capa, que son la membrana basal, donde está apoyado el endotelio del capilar glomerular, y la membrana basal donde están apoyados los podocitos, es decir, la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Estas son las capas más importantes, la de membrana basal. Estas capas, como pueden ver, están fusionadas. Dijimos que son discontinuas, como ven acá en el dibujo, se interrumpen a la altura de las fenestraciones. Están formadas por colágeno tipo 4, y esto es lo más importante que tienen que recordar. Están formadas contienen, aparte del colágeno, contienen proteoglicanos. En el apunte del profe aparecen estos proteoglicanos formando parte de la membrana basal. La agrina, el perlecano y los otros que ven en los demás libros. Heparansulfato, queratansulfato,
dermatansulfato. Todos los proteoglicanos que yo les nombré acá, al tener sulfato, el sulfato del proteoglicano es el que le da la carga negativa a la membrana basal. Dicho de otra manera, fíjense que ácido hialurónico yo no nombro, porque el ácido hialurónico es un proteoglicano, pero no tiene sulfato, no es sulfatado. Los demás, heparán, queratán, dermatansulfato, bueno, y el profe agrega en su apunte agrina y perlecano. Todos son sulfatados. El grupo sulfato es el que le da la carga negativa a estas membranas basales. Por lo tanto, pensemos en esto. Si la membrana basal tiene carga negativa y la proteína que quiere pasar tiene carga negativa, recuerden que negativo con negativo se repelen. Entonces, esta capa es la que no deja pasar proteínas. La mayor parte de ellas, obviamente. Así que, debido a la carga negativa que tienen estas membranas basales, estas capas no son permeables a las proteínas. La mayor parte no se va a filtrar. Al no filtrarse proteínas, recuerden que las proteínas transportan sustancias liposolubles, como los fosfolípidos. Así que, al no poder filtrarse las proteínas, el 50% de los fosfolípidos de la sangre no se va a poder filtrar. Ahora, no le vayan a decir al profe que no se filtran fosfolípidos. Sí, se filtra el otro 50%, así que yo les, como para hacer más fino el tema, al no filtrarse proteínas, hay sustancias que están unidas a las proteínas que no se van a poder filtrar. Por ejemplo, 50% de los fosfolípidos y 50% del calcio citoplasmático. ¿Me podrían decir qué otra sustancia no se va a poder filtrar, que ya la hemos charlado? Por ejemplo, piensen en proteínas. ¿Qué sustancia no se puede filtrar porque las proteínas no se filtran? Si ustedes piensan en sangre, y justamente por eso lo quiero nombrar, ¿se acuerdan de la bilirrubina indirecta? Que dijimos que cuando la bilirrubina indirecta aumenta en sangre, no produce coluria. ¿Por qué decíamos eso? Porque la bilirrubina indirecta no se filtra, no aparece en orina. ¿Por qué no aparece en orina? Porque está unida a proteínas, y las proteínas no se filtran. Fíjense que ya en sangre hablamos de este tema, sin saber el por qué. Entonces, la bilirrubina indirecta, si el paciente tiene ictericia, predominia bilirrubina indirecta, no tiene coluria, porque la bilirrubina indirecta no se filtra ya que está unida a las proteínas. Ahora saben entonces que las proteínas, ¿por qué no se filtran? Porque se repelen debido a estos proteoglicanos de la membrana basal. Así que, fíjense cómo algo habíamos hablado anteriormente, pero no sabíamos por qué. ¿Está? ¿Cuál es la función de los podocitos? Nos está faltando estudiar eso ahora. ¿Está? Recuerden que estamos en la segunda y la tercera capa, así que todavía no llegamos a los podocitos. Entonces, hasta ahora, fíjense que tenemos endotelio del capilar glomerular, recuerden, no deja pasar glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El resto del plasma sigue hacia las siguientes capas. Nos encontramos con las membranas basales. Las membranas basales tienen carga negativa, no dejan pasar proteínas. Así que el resto del plasma, con cualquier soluto que ustedes se imaginen, se filtra sin problemas. ¿Tá? Glóbulos rojos, blancos, plaquetas y proteínas no se van a filtrar, o como dice el profe, en realidad, más del 99% no se filtra. Menos del 1% sí. Pero en realidad como que logra escapar, podríamos decir, de estas capas. ¿No? Finalmente, ¿glucosa también no se filtra? No, glucosa sí se filtra. Dijimos en la clase anterior, la clase de ayer, que la glucosa sí se filtra. ¿tá? Por eso les digo, no se filtran glóbulos rojos, blancos y proteínas, y plaquetas y proteínas, no se filtran. La pregunta que te estás haciendo seguramente, Thais, es, entonces, si Hermi me está diciendo que la glucosa sí se filtra, ¿por qué no aparece en la orina? ¿Quién me puede contestar eso? ¿No era que se reabsorbían? Exactamente, entonces, Hermi me está diciendo que las proteínas no se filtran, perfecto, por eso no aparecen en la orina, pregunta fácil. Ahora, Hermi me está diciendo que la glucosa sí se filtra, entonces, si se filtró, ¿por qué no aparece en orina? Algo pasó en el medio. ¿Qué habrá pasado en el medio para que una sustancia, si se filtra, no aparezca en orina? Lógicamente, hablamos de reabsorción, exactamente. ¿Y podía salir en la orina cuando había un exceso muy grande? ¿O no era así? Exactamente. En el caso del paciente diabético, sí tiene pérdida de glucosa por orina, y ya vamos a ver que es porque ahí la glucemia está tan alta, se filtra demasiado glucosa, y se supera el umbral
de la glucosa, que ya vamos a estudiar cuál es el umbral para la glucosa. ¿Está? Es un término que el profe les va a preguntar. Pero bueno, eso nos toca estudiar en la Profe, ¿sí? te consulto, además de glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, ¿qué más era que no se filtraba? Plaquetas, ¿está? Todas las Gracias. células y las proteínas. Las células no logran pasar la primera capa, que era endotelio. Las proteínas no logran pasar la segunda capa. Bueno, porque son repelidas por la carga negativa. Vamos a suponer que alguna proteína logró escapar, la mayoría de las proteínas van a ser repelidas por la membrana basal. Bueno, vamos a suponer que hay algunas proteínas que sí lograron pasar, algunas pocas. Se van a encontrar con la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que ahí es lo que estaba preguntando Thais. Importante la función de las células de esta hoja visceral. Les dije hace un ratito, pero lo vuelvo a repetir, que la hoja visceral de la cápsula de Bowman tiene un epitelio cúbico simple. Las células cúbicas que van a formar esta hoja visceral se llaman podocitos. ¿No? Los podocitos tienen pedicelos, dice ahí. Bueno, ¿vieron este dibujo que yo les hice acá? Bueno, acá tienen los podocitos. ¿Vieron que los podocitos tienen como pies que se apoyan en el capilar acá? Bueno, esos son los pedicelos. Justamente viene el nombre de pedicelos, sería algo así como pies pequeños o algo así. ¿Tá? Entonces, esto que ven acá son los pedicelos. Vamos a hacerlo más fácil. Imagínense que mi mano es el podocito y estos son los pedicelos, ¿está? Los pedicelos abrazan al capilar de esta manera, ¿ven? ¿Para qué sirven que los podocitos abracen, envuelvan al capilar de esta manera? Primero lo sostienen, ¿está? Así que sostienen el capilar para que quede la estructura bien en el centro de la cápsula de Bowman. Segundo, fíjense lo que yo hice. Yo no hice la mano así, yo hice así. Si ustedes notan, imagínense que estos son dos pedicelos, ¿no? Fíjense que entre dos pedicelos que abrazan al capilar hay un espacio, ¿ven? Ese espacio que hay entre los dos pedicelos del podocito se llama hendidura de filtración, que obviamente no es lo mismo que barrera de filtración glomerular. ¿Ah? La hendidura de filtración está dentro de la barrera de filtración glomerular. Entonces, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, como les dije, los podocitos, que son células cúbicas, tienen pedicelos, que son prolongaciones citoplasmáticas en forma de pie, ¿tá? Como lo vimos ahí en el dibujito. ¿Ven? Son como piecitos que están apoyados envolviendo al capilar. ¿Cuál es la función de estos pedicelos? Sostienen al capilar glomerular. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros estudiamos glomérulo, en ningún momento yo les nombré tejido conectivo. El glomérulo entonces en el interior no tiene tejido conectivo que yo pueda usar como estroma, digamos, como sostén. Entonces, los pedicelos funcionan a modo de sostén del capilar para que esté bien ahí en el centro como un ovillo. ¿Ah? Abrazan al capilar, envuelven al capilar y forman la hendidura de filtración que ya vamos a estudiar, que es el espacio que hay entre dos pedicelos del podocito. Y acá está lo más importante para seguir con lo de la carga negativa. Como yo les dije, supongamos que algunas pocas proteínas logren atravesar las membranas basales. La mayoría de las proteínas se repelen con esta carga negativa, pero supongamos que por algún motivo alguna logró escapar y pasar las membranas basales. Se va a encontrar con la podocalixina, que es una proteína que está en la membrana plasmática del podocito. Entonces, en la membrana plasmática de los podocitos hay una proteína llamada podocalixina o podocina, dicen algunos libros. Pero podocalixina es el nombre correcto. La podocalixina es una proteína que tiene carga negativa, así que también repele proteínas. Vamos a suponer que aún así algunas proteínas lograron atravesar esta podocalixina que está en la membrana plasmática del podocito. Se va a encontrar con la hendidura de filtración, o también llamada ranura o diafragma de filtración. En esta hendidura de filtración tenemos también una proteína que tiene carga negativa, que ya les voy a explicar, que es la nefrina. La nefrina en la hendidura de filtración tiene carga negativa. Ahora vamos a volver del recreo y hacemos esta explicación. Pero, resumiendo,
¿por qué no se filtran glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? Porque no pueden atravesar las fenestraciones del endotelio del capilar glomerular, que era la primera capa. Segunda pregunta, ¿por qué no se filtran proteínas en el glomérulo? Porque son repelidas o principalmente por la membrana basal de la barrera de filtración, que eran 2 membranas basales, que tienen carga negativa por los proteoglicanos. Esa es la carga negativa más importante que van a encontrar. La mayoría de las proteínas no logran pasar esas membranas basales. Si alguna proteína logra pasar, se va a encontrar con la podocalixina de la membrana plasmática del podocito, que también tiene carga negativa y repele a proteínas. Si alguna proteína logra pasar a esa podocalixina del podocito, si no es repelida, se va a encontrar con la nefrina de la barrera de la hendidura de filtración. ¿Está? Así que vamos a ir al recreo, les voy a contar un poquito mejor qué es esa hendidura de filtración, pero ya saben que la hendidura de filtración tiene una proteína con carga negativa que es la nefrina, que esa es la que tampoco deja que se filtren proteínas. Así que tenemos prácticamente 3 factores que hacen que no se filtren proteínas. Piensen que eso me explica por qué más del 99% de las proteínas no se filtran. Tienen como muchas barreras para no filtrarse. Siempre, como nuestro cuerpo no es perfecto, alguna se va a lograr escapar, lógicamente. Por eso, una cantidad muy, muy pequeña de proteínas puede llegar a filtrarse, porque bueno, no somos perfectos, pero es menos del 1%. ¿Está? Una vez que hablemos de eso, hablaremos qué pasa si el paciente pierde proteínas por orina. ¿Está? Hablaremos de síndrome nefrótico. Así que vamos a hacer 10 minutitos de recreo y continuamos charlando de este tema. ¿Está?